Bueno, yo estoy muy contenta de presentar el libro hoy aquí con ustedes, pues que hayan aceptado acompañarme en este momento y sobre todo presentarlo con Carolina, pues que ha sido mi amiga ya desde hace mucho. Nosotras vamos a conversar de diferentes temas que el libro aborda, rodea, a veces responde, otras veces no. Entonces vamos a hablar de temas, algunas veces haciendo unos saltos a lo que se dice en el libro, pero obviamente no vamos a contar todo el libro para que lo compren al final. Entonces, bueno, Carolina es colega, psicóloga, también profesora de la Universidad de AFIT y de la Universidad de Antioquia, y le doy la palabra, Caro, para que tú inicies con esta conversación entre las dos. Buenas noches, también les agradezco por estar acá a pesar de la lluvia y del tráfico de la ciudad. Y también agradezco mucho a Valentina que me haya invitado a conversar con ella y a presentar su primer libro, que eso es todo un hito. Y de verdad me siento muy halagada de que me hayas invitado, además porque me conmueve mucho que estés, digamos, acá presentando como autora tu primer libro, y me hace evocar muchas cosas de nuestra amistad, porque además la formación de las dos ha sido siempre en conjunto. Hicimos el pregrado juntas, la maestría, y ahora estamos haciendo el doctorado. Y pensaba también ahora viniendo que pues vamos a hablar de cómo conversar y cómo leer con otros, y me acordaba que en el pregrado Valen y yo leíamos juntas. Cuando no podíamos juntarnos nos llamábamos por teléfono y leíamos los textos así al pie de la letra, y era muy formativo, ¿cierto? Sobre todo que la formación fue muy alegre porque fue compartida. Entonces me conmueve mucho estar acá ya presentándote como autora de tu primer libro. Entonces, muchas gracias. Y también este es un libro que yo pienso que, bueno, además de su contenido temático, que vamos a hablar de eso en esta conversación, me gusta mucho que, digamos, para mí es sin duda un referente en la investigación en humanidades, porque, digamos, tú lo declaras en el libro desde el principio como la pregunta de investigación que tú abordaste. Bueno, ya vas a contarnos que es el resultado de la maestría. Cómo esa pregunta te concierne a ti como ser humano, pero también como lectora, y cómo es una pregunta que surge a partir de una preocupación tuya y una inquietud, digamos, existencial también. Y pienso que la sistematicidad y la rigurosidad con que abordas esa pregunta merece que ese libro sea un referente para la investigación en humanidades. Y quiero empezar por esa pregunta. ¿Cómo surgió en ti, digamos, esa chispa, ese deseo de querer escribir y publicar un libro? Bueno, yo creo que, pues, primero hay que contextualizar. Como dijo Carolina, el libro es el resultado de una investigación, la investigación que hice en la maestría, y como tal, pues si es el resultado de una investigación, no necesariamente fue germinado como libro, que eso es interesante. Realmente yo no, pues mentiría si digo que soñé desde el principio con publicar un libro académico, o pues realmente no. Creo que se lo adjudico más a lo que fue el proceso, ¿sí?, de escritura, de investigación. Yo creo que haber estudiado psicología y, como contó Carolina, una formación basada en eso, en leer, hablar de lo leído, volver y leer, preguntarse sobre los clásicos de la psicología, no sé, Freud, Watson, Maslow. Desde ahí germinó una pregunta en mí, creo yo, sobre la lectura, ¿sí? Y que lo que hace un psicólogo también es leer, solo que no necesariamente lee personajes de ficción, aunque también podría hacerlo, sino personas del mundo real. Y cuando llegué a la maestría, creo que esa pregunta fue tomando forma, no siempre fue clara para mí. En principio yo tenía otra pregunta de investigación, pero como siempre cuando uno investiga, pues yo creo que hay como una afección, algo que a uno le inquieta, algo que uno quiere saber. A veces es claro, otras veces no,
y en las conversaciones con mis amigos, Carolina, Mateo, que también está aquí, Natalia, que no está, Carolina Campuzano, y colegas, otros colegas, esa pregunta fue tomando forma. Entonces empecé a encontrar relaciones entre leer, psicología, literatura, no sé, 3 palabras que quizás tenían alguna conexión, y fui perfilando también a raíz de las experiencias y las clases que tuve en la maestría, entonces ya un proyecto. Empecé a escribir, en principio uno imagina que ese proyecto puede ser corto, no sé, escribir un artículo o algo más pequeño, pero yo seguí escribiendo y seguí leyendo, me encarreté mucho con el tema, empecé a pensarlo a partir de capítulos, que eso ya, ok, aquí hay otra cosa. Y después, cuando me gradué, dije, ¿por qué no? Pues yo quiero publicar un libro que me disfruté muchísimo, una investigación de la que aprendí bastante, y bueno, creo que también es una declaración a los ideales que tengo. Para mí las humanidades y la formación en humanidades es fundamental, y creo que también de ahí surge como ese germen, ¿sí?, de la escritura del libro. Pues podría estar por ahí. También en el libro, en la primera parte, tú te planteas esa pregunta que fuiste bordeando acerca de qué es leer, ¿cierto? ¿Cómo leer? Y me preguntaba si tú tienes alguna idea de cuándo para ti la lectura se convirtió en algo importante que te atraviesa, o cuándo, también lo hemos hablado, cuándo te convertiste en lectora. Sí, muy difícil. Pues, a ver, yo creo que pues quizás esa pregunta la puedan responder más fácil los padres, que conocen más la infancia de uno que uno mismo, pero no sé, quizás me pueda inventar una ficción. Yo creo que uno puede quizás determinar 2 momentos al hacerse lector. Yo creo que aprender a leer es un segundo nacimiento simbólico, un nacimiento a las palabras, a las diferentes lenguas. Hay un primer momento donde cognitivamente uno dice, wow, puedo leer, no sé, los letreros de la calle, lo que dicen los buses, el título de un libro que antes era ilegible. Ese es un primer momento, creo yo, que uno puede determinar, aprendí a leer. Pero yo creo que hay un segundo momento, que también lo hemos hablado tú y yo creo que no siempre para mí fue estridente, inquietante la pregunta por leer. Yo creo que yo también me convertí en lectora, o lo diría así, soy lectora, por las relaciones que tengo a mi alrededor, por los estudiantes, por mis amigos, por los profesores, porque a mí me inquietaba, por ejemplo, una viñeta con Carolina. Carolina tenía una gran biblioteca en la casa, y a mí me parecía que ella hacía comentarios muy interesantes en las clases, y siempre pues le iba bien, y siempre opinaba cosas que yo decía, pues esto es la gente como del común, no opina así, y eso tiene que ser por lo que lee, sí, es cierto. Y yo recuerdo que empezamos a leer juntas Cumbres Borrascosas, me acuerdo mucho. Y yo diría que ahí hay un segundo nacimiento, porque uno empieza a hacer conexiones que antes no hacía, ¿cierto? No sé, el desliz en una palabra, una omisión en el discurso que alguien comete, un silencio demasiado prolongado o demasiado corto, y querer llenar esos vacíos, eso se lee. Y yo aprendí eso en el pregrado, lo aprendí con mis profesores, que aquí está Juan Diego, está Marda, y lo aprendí con mis amigos. Sí, yo también creo, Caro, que leer también es una forma de escuchar, pues, y es lo que uno hace, por ejemplo, en el ámbito clínico, también en la psicología. Pues no sé si tú también encuentras una relación ahí, también para escuchar tu opinión al respecto. Sí, absolutamente. Yo creo que, como tú lo dijiste, en la psicología también el discurso del otro es como un texto que uno va leyendo y va puntuando. Es como cuando un texto que no tiene puntuación y uno le va poniendo la coma, ¿cierto?, la tilde. Eso también pasa en psicología, cuando uno, por ejemplo, escucha y señala algo de ese discurso, lo que tú decías, un desliz, un equívoco, un silencio. Entonces, el discurso del otro es un texto que uno va leyendo. Y lo mismo sucede en los libros, pensaría, porque, claro, aunque es distinto leer el discurso de alguien que habla o que narra una dolencia, por ejemplo, personal,
en los libros también hay un montón de lugares vacíos, o al menos eso es lo que también se tematiza en el libro. Desde, bueno, la teoría de la recepción se propone que el lector no es un receptor pasivo de la obra literaria, sino que le toca completar esa obra, precisamente porque la obra, como dice Humberto Eco, es una máquina perezosa que no va a poder decirlo todo aunque quisiera, y que sería también muy aburrido para el lector si la obra lo dijera todo, porque no tendría nada que hacer el lector, que esa es una premisa de la que parto yo también en el libro, para argumentar por qué la empatía podría ser una forma posible, entre otras, en las que el lector actúa esa actividad, ¿cierto? Podría llenar esos espacios vacíos, sí, digámoslo también así. Sí, que me haces caer en cuenta que yo di por sentado de qué trata el libro, ¿cierto? No sé si todos están enterados, pero creo que lo acabas de mencionar, es justamente esa relación entre la empatía, como lo dices tú, un sentimiento cooperativo con el texto que permite acercarse a un texto, tú te refieres específicamente a ficciones, de manera que ese texto logre ingresar a uno, ¿cierto? Al lector, que el lector logre alojar algo de ese texto y no simplemente que le rebote como algo que no puede entrar, ¿sí? Claro, porque lo que hay de fondo en esa posible relación entre ficción, empatía, lectura, es también como quizás una esperanza que para quizás los ojos de hoy sea un poco idealista, pero no importa, es también mi apuesta en el libro, y es que uno se puede formar como ser humano leyendo literatura, y eso no me parece que sea ingenuo, no me parece necesariamente que sea adjudicarle a la literatura un poder social o político que otros dirán no tiene, y es verdad, no lo tiene por qué tener, pero en el libro yo sí creo que no es el libro en sí mismo lo que hace que el lector piense cosas, quizás cambie posiciones, cuestione sus prejuicios, no, sino la conversación que establece con otros lectores. Eso es lo que creo yo que ahí puede suceder una transformación, ¿sí? ¿Y por qué la empatía? ¿Por qué elegiste ese, digamos, sentimiento ético? Pues creo que encontraste en la empatía una potencia también ética para acercarse a la literatura, pero ¿por qué? ¿Por qué llegaste a la empatía? Sí, esa palabra siempre, a ver, ese concepto sí lo quería rastrear desde el inicio de la investigación, porque yo hice esta investigación en pandemia y me parecía que, pues me llamaba la atención que la empatía fuera una palabra tan usada. Aparecía pues en redes sociales, en el que el privilegio no te nuble la empatía, algo así, un montón de arengas, ¿cierto?, repetitivas. Incluso me encontré, para mi sorpresa, que aparece en los discursos administrativos, entonces líderes empáticos, influencers empáticos. Obama en el 2014 habla de que el déficit de empatía es más asustador que el déficit fiscal de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, pues está en palabras de políticos, en palabras de líderes, es como una, no sé, hay una saciedad semántica respecto al término, y a mí eso me interesa cuando una palabra entra en el discurso cotidiano, porque pueden pasar dos cosas: o su sentido se aviva y entendemos a qué nos referimos cuando hablamos de empatía, o por el contrario, se vuelve una cosa de cajón, ¿sí? Como algo que deja de decir algo. Y para mí era muy importante, la empatía es algo que en la psicología pues se habla un montón. Freud quizás no habló de empatía, pero habló de transferencia, que también es una forma de amor, una forma de vincularse con el otro. Entonces yo quería revisar de dónde venía esa palabra, y me encontré, para mi sorpresa, leyendo que realmente no nace en la psicología. La empatía es un término que nace en la teoría estética alemana, y nace como una emoción estética hacia las obras de arte, hacia las esculturas, hacia lo que alguien puede sentir cuando mira una pintura, y eso me interesó muchísimo, porque yo siempre pensé que la empatía era un concepto psicológico. Pues a propósito de que hoy es el día del psicólogo y el día del literato, ahí me encontré esa conexión, ¿cierto? Como, wow, no sabía que un término psicológico
lo usaban para hablar de emociones estéticas. Entonces esa fue la razón. Yo quería un poco revisar esas críticas también que se le han hecho a la empatía. Todos la conocemos como ponerse en el lugar del otro, pero hasta qué punto ponerse en el lugar del otro es quitarle su propio lugar, porque uno empieza a escuchar desde el lugar de uno y no desde el lugar del otro. Hay un montón de deslices o tropiezos que la empatía, digamos, tiene el riesgo de cometer, ¿sí? Entonces, eso me inquietó y por ahí me fui metiendo con la teoría psicológica y luego ya tratar de relacionarla con los libros. Porque yo creo que hay una diferencia, ¿sí? Es diferente cuando uno empatiza con una persona de carne y hueso. De hecho, en psicología hablamos mucho hasta qué punto escuchar a alguien empáticamente es dejar de escucharlo, ¿sí? Porque lo estoy escuchando desde mi propia posición. Que eso en clínica, no sé, pues quizás se menciona mucho, de pronto puedo replicar a eso más adelante, pero en la literatura a mí me interesaba dos niveles concretos que en el libro se desarrollan. Un lector puede sentir con un personaje, por ejemplo, nos preocuparía mucho que lloremos más por el suicidio de Ana Karenina que por la hambruna a nivel mundial, pero sucede, un lector se conmueve directamente por el suicidio de Ana Karenina y vemos noticias todo el tiempo de cifras y cifras de cosas horribles que pasan en el mundo y no necesariamente eso nos conmueve. Entonces ese fenómeno me interesa, pero también cuando tú decías ahora, la empatía puede ser un sentimiento de cooperación con el texto. Yo también la propongo en este espíritu de investigación en humanidades como quizás si el lector se dispone a entrar a una ficción, lo que Humberto Eco llama el pacto ficcional, desde una apertura, asumir una posición vulnerable donde se deje penetrar por el texto, alojar esos mundos, así sea por un momento en él. De pronto eso también es un sentimiento empático literario, ¿sí? Propio de la experiencia de lectura. Entonces a mí eso me interesa mucho fenomenológicamente, pero también la empatía podría ser un obstáculo para leer e interpretar. Hoy, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado un montón de casos de censura, cancelación cultural o corrección política en la literatura. ¿Hasta qué punto eso es una excesiva identificación o querer que el texto refleje completamente mi vida y si no refleja mi situación, entonces no es un texto que hable de mí, por ende entonces lo corrijo? A mí me interesa eso porque quizás en el sentimiento de identificación con el otro y con un texto, cuando yo quiero que eso hable solo de mí, pues se fija el sentido de la obra y no, como que no hay posibilidad de otras lecturas. Entonces esa paradoja también me interesa mucho. Porque, bueno, dijiste muchas cosas que me interesan mucho, pero digamos voy a tomar esto último y es como ese revés que tiene la empatía, que tú lo mencionas y es, bueno, pero hasta qué punto la empatía impide realmente escuchar al otro. Me acordaba de una frase que leí, que te mostré en un libro de Kundera, que habla de cómo la gente en las conversaciones cotidianas, cuando hablan, entonces uno habla y el otro le interrumpe y le dice, sí, a mí también me pasó eso. Y es, yo te entiendo, a mí también me pasó, y el otro habla hasta que de nuevo el interlocutor le diga, sí, a mí también me pasó eso. Entonces, que parece una muestra también de empatía, yo te entiendo, te comprendo porque también lo he vivido, pero hasta qué punto es una mera identificación y no permite realmente que emerja la singularidad de lo que ese interlocutor está diciendo, ¿cierto? Más allá de que yo me identifico, de que yo lo viví de cierta manera, como ese otro lo subjetiva. Y pensaba entonces, pues por ejemplo, en tu libro tú usas otro concepto también, que creo que vas transformando esa connotación de la empatía y al final hablas más de hospitalidad, ¿cierto? Entonces pensaba cuando se habla de la empatía como ponerse en el lugar del otro, y a veces se puede incurrir en que ese ponerse en el lugar del otro es sustituir al otro, es tomar su lugar, y como la hospitalidad en cambio es una forma de alojar al otro, y ese alojamiento implica casi que un vaciamiento del propio yo, ¿cierto? Entonces ya no es un lugar,
sino antes casi que un no lugar, ¿sí? Y me interesó mucho cómo fuiste llegando a ese concepto de hospitalidad. No sé si quieras mencionar algo sobre eso. Sí, eso es muy interesante. Quiero quizás ilustrarlo a partir de una obra literaria, donde hace poco que hice un curso sobre Madame Bovary. Yo nunca había leído Madame Bovary, gran personaje, lector, paradigmático de cuando la ficción no es, digamos, buena con los lectores, ¿sí? Madame Bovary quiere ser una heroína romántica, porque ahí creo que hay un movimiento interesante, la diferencia entre el movimiento hacia afuera, ponerme en el lugar del otro, identificarme, o el movimiento contrario, hospedar la otredad en mí. Porque hablábamos cuando discutíamos el libro, que quizás lo que hace Emma como lectora es querer ser el personaje, ¿sí? Yo quiero ser como esa heroína romántica, quiero tener un amor así como los personajes de la ficción, pero nunca hizo el movimiento contrario, ¿cierto? Nunca se permitió alojar momentáneamente dentro de ella esa otra alteridad que es el personaje, preguntarse qué es lo que también se propone en el libro, que el lector, la palabra lector deriva de el lector, o sea, el lector elige cómo interpretar, cómo tomar el libro, cómo leer, pero también elige qué otredades ficcionales va a dejar alojar en él, así sea momentáneamente, que es un poco lo que discutíamos que quizás le pasa a Emma. Emma tampoco tiene amigas con quien hablar de libros, toda su lectura es solitaria, y es algo, es decir, la lectura solitaria está perfecta, pero en el libro se apuesta por una lectura pública, donde yo pueda comentar con otros lo que me suscitó un libro. Entonces, se me ocurre eso. Sí, que recuerdo entonces que planteas algo muy interesante, y es como la competencia ficcional, como tú lo nombras, es poder generar ese pacto ficcional con el libro, con la ficción, es decir, suspender la incredulidad, creerle al libro, ¿cierto? Pero también requiere un segundo momento en el que uno puede tomar distancia también de esa identificación, ¿cierto? ¿Cómo toma distancia? Haciendo preguntas, cuestionando, formulando hipótesis. Claro, porque lo que pasa en la experiencia de lectura es algo contrario a lo que le pasaría a un científico, mientras que un científico se acerca a la realidad siendo quizás escéptico, ¿cierto? Con lo que eso lo plantea Wayne Booth, que es otro autor que yo retomo en el libro, escéptico, dudando de las cosas que ve. Si un lector parte de ese supuesto, pues nunca va a ser el pacto ficcional, porque el pacto ficcional es todo lo contrario, suspender la incredulidad. Entonces el movimiento es al revés, lo que hace el lector es entregarse al libro, porque si no, no hay experiencia sobre la cual hablar después, no hay experiencia que criticar o sobre la cual reflexionar, y ese es el movimiento pues que yo propongo, pues es una propuesta, un concepto que yo lo nombro como empatía coductivo fractal. Eso suena muy raro, pero para desglosarlo, y en el libro también está más desglosado, es una experiencia donde me permito alojar otredades ficcionales en mí, entregarme al libro, luego romper ese pacto ficcional, que es quizás lo que no le pasa al Quijote, que sigue metido en los libros de caballería que lee, romper el pacto ficcional y emprender una conversación coductiva. Coductiva quiere decir con otros, ¿sí? A eso se refiere Booth cuando habla de coducción. Entonces, claro que la coducción me imagino que también es lo que permite ya entonces, luego de haberse entregado a la ficción, poder tomar cierta distancia, porque las preguntas de los otros también dan cuenta de otras identificaciones, otras empatías que generó el libro, y que también le permiten a uno cierta transformación en la experiencia de lectura. Sí, exacto, esa es la propuesta, pero de hecho es interesante porque uno podría preguntarse hasta qué punto un lector solo puede hacer coducción de sí mismo. Uno lo hace todo el tiempo, y de hecho es muy interesante porque en la medida en que uno lee un libro, luego lee otro, quizás más adelante lee otro, esos libros en los que va avanzando y va leyendo también critican las lecturas anteriores, o incluso una relectura también puede ser una forma de coducción. Uno emprende diálogos consigo mismo, quizás como no había visto en el libro algo que ya sí veo,
o critica una manera de ver la vida, o pensemos cuando revisitamos los clásicos que ya nos parecen que no dicen mucho hoy, pues algunos, o sí, o siguen diciendo, como la Odisea, que la trabajamos en un curso. Eso también le puede suceder a un lector que critique los libros que también ha amado en el pasado y ya no le parezcan tan maravillosos. ¿Y tú crees que es posible empatizar con un otro que sea radicalmente diferente, o es necesaria ese movimiento de identificación, que además la identificación implica como buscar eso familiar, lo semejante? Pero yo me preguntaba, bueno, ¿es posible que empaticemos con lo radicalmente diferente? Sí, hay una discusión cuando empecé diciendo que a mí me interesaba la empatía porque estaba de moda, y me interesaba por eso, porque estaba de moda. También hay un montón de críticas a la empatía, que porque es sesgada, porque no empatizamos con, no sé, los que están lejos de nuestro perímetro, hacen parte de otra cultura, no hablan nuestro mismo idioma. Hay un montón de críticas que los psicólogos y los filósofos morales le hacen a la empatía por ser sesgada, pero lo que yo también propongo en el libro, y porque a mí me interesa mucho la enseñanza y la formación humanística, es pues que el ser humano puede ir más allá de sus sesgos. Es decir, tenemos sesgos, tenemos prejuicios, pero no son una camisa de fuerza. Y la propuesta es la literatura, al mostrar mundos ficcionales, muchas veces radicalmente distintos a nosotros, es una forma de entrenar ese intento por ir más allá de los sesgos o los prejuicios. Un ejemplo que a mí se me ocurre, pues yo siempre hablo de la Odisea porque es una obra que amo, pues no hay nada más extraño para nosotros que el mundo que Homero pinta en la Odisea y la Ilíada. O sea, es un mundo de hace 3000 años más o menos, donde todavía ni siquiera existe la escritura, donde hay gente que canta poemas y otros lo escuchan, donde hay guerreros, donde las mujeres no tienen voz pública, donde hay rituales de hospitalidad, pues se aloja el extraño en la casa y yo no sé quién es. Entonces uno diría, pues es un mundo radicalmente distinto al de nosotros, y lo hablamos en el curso. ¿Qué es la xenofobia? Pues es el rechazo al extraño, al extranjero, y en la Odisea vemos todo lo contrario, se aloja al extraño, al extranjero. Entonces uno diría, listo, no tenemos rituales de hospitalidad, los dioses no pueden bajar del Olimpo y convertirse en mortales y decirnos, hola, llegué, si no me recibes entonces tienes un castigo. No, eso no existe en nuestro mundo, pero existe la pregunta por el extranjero, el miedo también al extranjero, esa es la xenofobia. Existe el miedo a no regresar al hogar, que es el miedo de Ulises, pero existe también el deseo de salir del hogar, que es lo que también emprende Ulises y emprende Telémaco al inicio. Entonces es un mundo radicalmente distinto, en diferencias quizás explícitas, muy palpables. De hecho, nosotros no hablamos como hablaba Homero, en verso, pues no hablamos en hexámetro dactílico. Sí, eso es muy raro, eso tampoco existe en el español. Pero podemos identificarnos con algo más profundo, que son esos grandes temas que los clásicos de alguna manera siguen poniéndonos a hablar de eso una y otra vez. Entonces, yo creo que cuando uno se concentra, como decía Freud, en el narcisismo de las pequeñas diferencias, es que no tiene los ojos como yo, no tiene el pelo como yo, entonces no me puedo identificar, pues la empatía es imposible. Pero si nos concentramos en algo más común de la experiencia humana, pues creo que ahí sí es posible una actitud hospitalaria y empática. Me hiciste pensar en algo que mencionaste ahorita, de por qué podemos empatizar con Ana Karenina y no con la hambruna, o cualquier otra cosa. Pero pensaba si también justamente tiene que ver con la potencia ética de la literatura, y es que muestra casos singulares, ¿cierto? De un personaje, puede ser ficción, pero es un personaje al que le pasan cosas, que a uno también, ¿cierto? Bueno, sí. Versus esa otra experiencia que es algo masivo, abstracto, genérico, ¿cierto? Pero si a uno le contaran, por ejemplo, la historia de una persona hambrienta, ¿cierto? Quizás podría generar empatía. Sí, que de hecho me hiciste pensar en algo
que es interesante ahorita que yo hablé de Madame Bovary, dicen que Flaubert empezó a escribir Madame Bovary, pues no sé, eso es un chisme literario, pero dicen que se inspiró por una noticia, o sea, por una nota de prensa, ¿sí? Ahí había un caso de, no sé, una mujer adúltera, siglo XVIII, y a partir de ese caso, esa noticia que quizás, si uno, digamos que la vemos en el colombiano, pues pasamos de largo y, pues, ¿qué importa? Pero él narró la vida de Emma, y la narró de principio a fin, ¿cierto? Entonces, seguir, yo creo que la literatura, eso no lo digo yo, pues lo dice Martha Nussbaum, que es otra autora que yo retomo, la literatura al mostrar cómo el paso del tiempo tiene incidencia en una vida humana, ¿cierto? Cómo cambian las personas, qué decisiones toman o no, qué omisiones tienen, eso hace que el lector se identifique más fácil. Pues y la potencia del lenguaje, son razones estilísticas, temáticas, también el mismo objeto, la novela, pues digamos el género de la novela, que es el que retoma Nussbaum, es un género que permite más fácilmente esa experiencia de la empatía en el lector. Y no quiero dejar pasar algo que mencionaste ahora sobre digamos, semejanza entre la palabra lector y elector, y que mencionabas que el lector también elige con qué se identifica. ¿Cómo qué estatuto le darías a esa elección? Porque yo me imaginaba, bueno, uno lee un libro y uno se entrega a la ficción, y cómo elige con qué se identifica, porque en la entrega también es como uno se deja arrastrar, digámoslo así, y no está tan presente su voluntad cuando uno se entrega a algo. ¿Cómo pensabas esa elección? ¿Cómo el lector realmente elige? ¿Y cómo está ahí presente su voluntad de con qué se identifica, con qué no? Sí, yo creo que eso tiene que ver con la propuesta que hay al final que tú ahorita citaste de la competencia ficcional, la empatía conductivo-fractal, que yo luego contrasto en el libro con dos cuentos, ficción de Alice Munro y el falso autostop de Milan Kundera, así como dos formas de vivir la ficción. Y es interesante, los dos casos son diferentes, uno termina muy mal, el otro termina bien, pero pues no voy a hacer el spoiler. Pero lo que quiero resaltar de ese último capítulo del libro es que allí lo que se muestra es que en ese primer momento de entrega no hay elección. La elección es emprender la lectura de un libro. Por el contrario, no me gustó y lo cierro, y el lector está en todo su derecho de hacerlo. Pero el momento de elección viene con el momento de reflexión. Yo lo propongo como un momento metaempático, ¿sí? Donde se activan otras facultades psicológicas. Si en principio hay más la emoción, una lógica primaria, una entrega al libro, en un segundo momento lo que se activan son facultades más racionales, y yo defiendo que eso sea deseable, ¿sí? Que no necesariamente tenga que ser en grupo, no, pues no es una imposición, pero sí es importante que el lector, y creo que todos lo hacemos, pues nadie cierra un libro y queda, pues el mundo sigue igual, no, a menos de que sea muy malo y a uno no le haya gustado, pues está también en todo su derecho, pero uno siempre tiene que tramitar lo que leyó, o las experiencias uno siempre las tramita de alguna manera, y la experiencia de lectura también es una de ellas. Entonces quizás esa elección no está en ese primer momento, pues sería muy raro, además también es como una facultad, bueno, yo empezar a elegir con este personaje sí, este no, es de pronto después. Hay también una viñeta que yo cuento de las clases, una clase donde leemos Rayuela, porque ahí pasa algo muy paradójico y muy interesante cuando leemos Rayuela con los estudiantes. Pasa algo muy interesante a nivel de la empatía, y es que hay un personaje que es Horacio Oliveira, que es detestable, pues es demasiado detestable por muchas razones, y ese personaje yo siempre recuerdo en los cursos que genera mucha resistencia en la lectura. No quiero seguir leyendo, lo odio, sí, pues genera muchas emociones, y ahí quizás no hay todavía una elección, pero vamos tramitando las lecturas, ¿cierto? Leen, discutimos, volvemos y leemos, intentamos avanzar, pero eso es interesante porque el lector también puede pelear con un libro, y está bien, pero creo que ese trámite y esa elección sucede cuando se encuentra con otros y reflexiona. Sí, y que además en el caso de Horacio Oliveira
porque pensaba, bueno, pero hay empatía, no sé, pero genera una emoción, una pasión, que aunque no sea, no sé si es empatía, pero tampoco es apatía, o sea, hay pasión. Antipatía. Y bueno, quería también preguntarte, porque tú haces una apuesta en el libro por la formación de la empatía a través de los libros. Es decir, bueno, no caes en la ingenuidad de pensar, bueno, entonces todo el que lee libros de ficción entonces es más empático o va a salir empático de esa experiencia, pero sí creo que hay muchas experiencias que lo comprueban. Sí creo. Pero sí hay una apuesta, creo yo, por, primero, afirmas que la empatía sí se puede formar y además que es deseable, ¿cierto? Y además que la empatía, como hemos dicho, es un sentimiento que tiene una potencia ética importante. Y bueno, ¿qué puedes decir sobre eso? ¿Cómo piensas tú esa formación de la empatía? Sí, yo creo que, a ver, en el libro como se parte de un recorrido teórico sobre el concepto de empatía en la psicología, uno podría argumentar esto quizás sobre cualquier facultad humana. Nosotros estamos equipados biológicamente para empatizar. Existe lo que unos científicos descubrieron en el siglo XX, que son las neuronas espejo. Y ahí ya tenemos un equipo, un aparato cerebral que nos permite empatizar, podría decir uno. Pero no por ello somos buenos empatizadores, que es lo que se propone también en parte en ese capítulo. Y por eso, así como la escucha se forma, como la lectura se forma, como Erich Fromm también escribió un libro sobre amar se aprende, ¿sí? La empatía también se aprende. Y yo creo que se aprende precisamente discutiendo sobre lo que nos generan los libros, porque cuando uno habla sobre un libro, y lo veo yo en las discusiones que tenemos todas las semanas en los cursos, que para mí son un gran laboratorio de empatía y un gran laboratorio investigativo en humanidades, es que cuando uno se permite explicitarle a otro lector, es que odio a Horacio Oliveira por esta razón, y el otro dice, pero ¿y en qué momento el personaje hizo eso? O eso sí pasó en el libro, ¿sí? Cuando el otro te cuestiona, no necesariamente lo que uno siente ya es verdad, que es el problema del siglo XXI, que creemos que solo por sentir algo ya es una certeza. Si me siento ofendido es porque me ofendieron, ¿sí? Que es el problema que, bueno, habla otro psicólogo en otro libro. Pero a lo que voy es que yo creo que exige que el lector se ponga a sí mismo como objeto de investigación, no solo al libro, sino a lo que le genera la lectura. Cuestione sus propias identificaciones, se pregunte si quizás malinterpretó algo, y eso es un viaje, me parece a mí muy bonito, cuando uno emprende una conversación sobre un texto. Y ya que hablaste de tus cursos, también te quería preguntar acerca de tu experiencia como profesora de literatura, ¿cierto? Entonces, sí, hay ahí también un lugar de enseñar a leer, no sé, y qué lugar tiene eso en tu vida, en tus preguntas también que atraviesan la investigación. Bueno, esa es una gran pregunta. Pues yo diría, pues respondería a esa pregunta con lo siguiente: muchas personas, y está bien, es una elección de vida, no identifican su propia, digamos, subjetividad, su identidad con el oficio. Yo sí. Yo soy profesora y me identifico con ese oficio, me encanta. Aquí hay algunos de los estudiantes de los cursos. Para mí, el aula de clase es, como lo dije ahora, un gran laboratorio, pero sobre todo es la oportunidad cada semestre de ponerse a prueba en muchos sentidos. Yo he dado el curso de la Odisea y de Rayuela, aquí lo saben, varias veces, y siempre encontramos cosas diferentes. A mí eso me impresiona, o sea, que sea tan inagotable un libro, y no solo el libro, sino es inagotable porque lo leemos de formas diferentes cada vez. Pues eso a mí me emociona muchísimo y me parece que es una gran prueba de el potencial que tiene la literatura de formar a los lectores, si los lectores quieren ser formados, ¿cierto? Si se quieren dejar transformar por lo que leen,
Pero no sé, yo diría que pues para mí ser profesora es un oficio que pues no es que yo me lo quite a las 6 de la tarde, no, es algo que siempre está en mí, que de verdad me tomo en serio lo que sucede en los cursos. Me parece que ahí cuando en una clase hay alguien que lee, opina, alza la mano, hace una pregunta y hay otros que escuchan, algo pasa. Sí, si nadie escucha, pues ok, es un eco. Pero si hay alguien que escucha, y no necesariamente yo como docente, sino otro estudiante, ahí pasan cosas muy maravillosas y de hecho terminan amando Rayuela y yo no sé por qué, pues creería yo que es por las conversaciones, pero es curioso que lleguen al final y amen el libro. Entonces yo siento que algo sucede ahí en ese deseo. Me acordé de algo que dijiste al principio cuando te pregunté por cuando te volviste lectora y dijiste algo interesante, es cuando algo se volvió legible. Porque no siempre todo lo que uno lee ha sido legible. Yo creo que uno también en la universidad, y lo hablábamos, yo creo que algún día uno ve que los profesores, por ejemplo, son capaces de leer en algo que a uno no le dice nada, no le habla, leen algo, ¿cierto? O sea, lo interpretan, le dan un sentido, una significación. Una llegada tarde a la clase. Ajá, una llegada tarde o que se le cayó el termo. Entonces, eso me parece muy bonito y creo que pues lo retomaba por las clases de literatura que decías que siempre encontraban un nuevo sentido, porque yo creo que leer también es eso y lo vi también en tu libro, es poder encontrar múltiples sentidos y no quedarse fijado a un solo sentido. Porque lo relaciono con la clínica y pienso que muchas veces lo que enferma es también quedarse fijado a un sentido, ¿cierto? A una sola interpretación. Entonces me parece interesante eso de que bueno, siempre se encuentra algo, un nuevo sentido, una nueva forma de leer. Sí, y eso es así, porque realmente yo creo que volviendo al inicio de esta conversación, uno también se hace lector cuando otro le señala que algo se puede leer y que uno no se había dado cuenta. Por ejemplo, con Rayuela, con La Odisea, hay cosas, pues la he leído 5 veces y de verdad hay cosas que uno no alcanza a ver y es lindo eso porque yo creo que lo que pasa en los fenómenos contemporáneos, es una hipótesis que apenas voy a contrastar en la tesis doctoral, lo que pasa en estos fenómenos contemporáneos de cancelación cultural, corrección política, censura, es eso, es querer fijar la obra a un único sentido, como si eso nos fuera a salvar de, no sé, prejuicios, de que se cometan más, no sé, atrocidades, en fin, cuando la riqueza de los libros está, pensaría yo, en que tenga múltiples sentidos y que el lector pueda revisitarlo y verlo de otra manera, incluso decir, uy, este libro, pues como me gustaba y como es de, voy a decir cualquier cosa, de machista, ¿sí o no? Uno también puede llegar a esa conclusión, pero que esa no sea la única lectura posible. A mí eso me interesa mucho actualmente. Bueno, también le voy a dar la palabra a los oyentes, si quieren hacer preguntas, si tienen comentarios para la autora, entonces alzan la mano. Les paso el micrófono. Más que una pregunta. Hola. Vale, una preguntita. Me pareció muy interesante que dijeras al inicio que este interés por la lectura, y no lo dijiste de esa manera, pero lo interpreté así, la captación de la potencia de lo productivo nace también en el seno de la experiencia de las clases que son discutir alrededor de una lectura. Pero lo interesante también es que eran lecturas de no ficción, ¿cierto? Y tú ahora estás hablando de lecturas de ficción y la empatía, digamos, al abordar estas narrativas. Me hacía pensar como si uno volviera a los orígenes, si también tiene sentido para ti hablar acerca de la empatía en lecturas no ficcionales. Entonces yo tengo una conjetura, me dices tú qué piensas. Por ejemplo, cuando uno resuena mucho con un texto, yo siento que tiene que ver algo también que va más allá como lo que está diciendo el texto como en la palabra literal, sino que
hay veces que esa resonancia, he tenido la impresión que es porque uno logra ponerse en el lugar del autor y hasta incluso reproducirlo, que ahí es donde salen las ocurrencias. Profe, se me ocurrió esto, ¿qué tal si pensamos esto que dijo Freud o Watson de esta manera? Entonces es como si uno habitara ese modo de pensar de esa persona que produce esa obra. Entonces es la ocurrencia que yo tengo, pero no sé si a ti también te hace sentido eso de pensar empatía en lecturas no ficcionales, teóricas, por ejemplo. Sí, eso es muy interesante porque de hecho en el tercer capítulo, tú me corriges que sí, en el tercer capítulo hay un apartado donde yo intento hacer una taxonomía sobre formas de la empatía literaria, y una de esas es la empatía interpretativa, sí, más del lado del ejercicio hermenéutico. Y ahí lo que se propone en parte es que más que sea una empatía de me pongo en el lugar de Watson, sino el ejemplo que tú diste, o en el lugar de Homero, que es lo que puede hacer un escritor. Pues aquí seguramente hay escritores, porque hay estudiantes de literatura, quizás aprendiendo a escribir uno intenta imitar un estilo, ¿cierto? Eso es lo que también hace un escritor que se está formando, tratar de imitar a Cortázar, tratar de imitar a, no sé, Borges. Pero lo que se propone en la empatía interpretativa, o lo que yo intento explorar en el libro, es que también puede defenderse como un sentimiento de apertura a la interpretación. Es decir, no tanto ponerme en el lugar de un personaje, una persona, un autor, sino leer el texto tal cual está escrito, sin no tergiversarlo. Es un principio mínimo del buen lector. O sea, el texto dice una cosa y no dice otra. Y precisamente lo que se defiende en el libro es la empatía debería ser un sentimiento de cooperación con el texto interpretativa, una cooperación interpretativa, porque lo que debería permitir es hacerle al texto decir más de lo que dijo, pero no lo contrario de lo que se propone decir. Eso sería, no sé, censura, quizás. Aunque, bueno, sí, uno también puede profanar los libros, uno puede hacer lo que quiera con los libros, sí, pero hay una apuesta formativa, y como apuesta formativa sí creo que se defiende eso, que es posible que sea un sentimiento que permita la interpretación hermenéutica. No sé si eso... Lee el libro para encontrar más respuestas. Pero yo hay una pregunta. Bueno, buenas noches. Buenas Lo noches. primero que digo es que yo sí soy un lector solitario. Yo realmente leo para mí. Pero hablas un tema que también me llama mucho la atención y va con la empatía y lo que hablas de la cancelación. Realmente los celulares y toda la virtualidad hoy nos inducen sobre lo que siempre conocemos y nos guían sobre los mismos temas y no nos sacan de esa comodidad. Y la cancelación hace exactamente lo mismo. Nos acomodamos a las condiciones del que cancela, porque lo que cancela es el que no está dando el ritmo. Entonces yo siempre he tomado la lectura, y más física, sobre todo en papel, porque lo veo como una sorpresa. Siempre es un nuevo descubrir de algo que no sé qué viene. Y la antipatía o la apatía también la veo como una ventaja, porque en últimas es confrontar esa realidad que no estoy viendo, porque nada más rico que leer lo que no le gusta, pero también lo que no le gusta a uno también genera pasión en la misma lectura. Entonces mi pregunta es, iba más en el sentido, ¿será que estamos haciendo lectores más fáciles y personas más sensibles? ¿O de verdad también tenemos que buscar ese tema de lo que dice? Porque leer Rayuela no es fácil, y por ejemplo pelado leer Rayuela creo que es muy complicado, pero mira que él también lo dice, la confrontación al final genera una experiencia bonita. Entonces, ¿será que lo que estamos buscando es lectores fáciles y personas más sensibles y en el fondo hasta menos inclusivas? Sí, entiendo bien. ¿Y cuál es tu nombre? Jorge. Gracias por la pregunta, porque es un tema, si interpreto bien lo que estás diciendo, que a mí me interesa, porque no sé si has escuchado el término lectores sensibles, que está tan de moda hoy, que son lectores que trabajan con las editoriales, al menos en Reino Unido. Creo que aquí todavía no ha llegado ese fenómeno, pero son... En España hubo un ganador hace poco. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ok. Y fue muy cuestionado porque
Ah, o sea, sí, tuvo sí, un sí, lector sí. sensible. Sí, lo conocí. Tuvo un lector sensible, tú no lo crítico porque no, pero ¿cómo así? O sea, escribiste tu obra y enseguida dejaste que otro la ganara y él ganó un premio. Entonces es un cuestionamiento muy grande respecto a eso. Sí, que eso es muy interesante porque se llaman lectores sensibles, ¿cierto? Y uno pensaría, pero si la empatía es una emoción, ¿hasta qué punto esto está avivando la cancelación, la corrección política? Demasiado empatizadores, demasiado sensibles hoy en día. Pero hay una pregunta, todavía no la he resuelto, que a mí, pues que yo me hago con eso, y es, sí, todo el mundo habla de que la literatura nos hace más sensibles y que es deseable que seamos más sensibles, y es que tenemos que ser más sensibles ante el mundo, y es verdad, pero hay que llenar eso de contenido. O sea, sensibles ¿cómo? Porque la sensibilidad, diría yo, de estos lectores sensibles, pues que es un rol, es un oficio, es un trabajo que hacen con las editoriales. La discusión hoy, es hasta qué punto eso es censura o es una sensibilidad que no es productiva, que no va del lado de, no sé, cuestionar productivamente el canon cuando hay que cuestionarlo, sino que es una sensibilidad de otro orden, que no admite crítica, que no admite pregunta. Entonces, sí, ese es un tema que a mí me inquieta y que lo encamino por ahí. O sea, sí, lectores sensibles, pero no de cualquier manera, ¿cierto? No es una sensibilidad como a mí, no sé, nada me gusta, sino otro tipo de sensibilidad, crítica quizás, que parecería un oxímoron, pero no. Bueno, muchas gracias Valentina por la presentación de tu libro. No lo he leído, he revisado algunas partes, pero en general es muy interesante, especialmente el asunto de la empatía, que está de moda por una razón, ¿no? Y es que en general pareciera ser que hay una tendencia de deshumanización propia del liberalismo, del neoliberalismo, etc. Y se espera que la empatía de alguna manera sea una forma de luchar contra esa deshumanización. Quería preguntarte, y no sé si lo trabajas en tu libro, si acaso haces alguna diferencia entre empatía y simpatía, ¿no? Porque una cosa es yo empatizar, incluso por ejemplo Husserl habla de la empatía como el simple hecho de reconocer el otro como un otro, como un sujeto. Yo diferencio un sujeto, incluso si no estoy de acuerdo con él, lo diferencio de una roca o lo diferencio de un árbol. Y ya por ese reconocimiento del otro en tanto sujeto ya estoy haciendo empatía. Pero la simpatía es no solo reconocerlo como un otro, sino como un otro que espero que sea como yo. Entonces la simpatía de alguna forma generaría como todas estas problemáticas de yo necesito que el otro sea como yo. Tal vez la empatía esté en otra dimensión. No necesito que el otro sea como yo para poder reconocerlo en tanto sujeto. No sé si trabajas esa parte en el libro o si la has pensado. Sí, de hecho pues creo que es muy encaminado a lo que tú estás diciendo. Sí la trabajo, quizás no como apartado específico, no, pero sí se trabaja en el primer capítulo, porque de hecho un autor como Smith, que trabaja simpatía, en muchas ocasiones la define igual a empatía. Pero si yo empecé la pesquisa precisamente porque me interesa el lenguaje etimológicamente, y ahí hay que añadir una palabra y es compasión. Compasión, empatía y simpatía contienen la misma terminación, que es pathos en griego, pues que significa pasión, de ahí viene patología, ¿sí? Uno también se enferma de pasiones, de emociones. Entonces, en el libro sí se intenta hacer una diferencia. Por ejemplo, la compasión, más como la entiende Aristóteles, un sentimiento que se dirige hacia un sufrimiento que uno considera como inmerecido para el otro, muy asociado a la piedad, pues es una palabra que también tenemos nosotros. Y la simpatía y la empatía se diferenciarían sobre todo porque mientras que en la simpatía hay una similitud, quizás una identificación más fuerte con el otro, que el otro sea un para mí, se parezca mucho a mi vida. En la empatía lo que se plantea es que esa de pronto identificación no tiene que estar para yo empatizar, es decir, comprender la vida del otro, ponerme en su lugar. Sí, es más
una defensa de que puede haber diferencia y sin embargo yo empatizar con el otro. Pero esa discusión está presente. Sí, hay quienes, pues yo sé que Sennett tiene otra definición, pero Smith, por ejemplo, mira que no la hace. Entonces sí se plantea una discusión. Yo me centro en el concepto de Martha Nussbaum, imaginación narrativa, porque me interesa es la empatía en las narraciones, ¿sí? Y lo que intento hacer con Nussbaum es de pronto desglosar esa definición, como que se estará refiriendo con, ella lo define como ponerse en el lugar del otro, interpretar con inteligencia el relato de ese otro, ¿sí? Entonces, ¿qué significa interpretar con inteligencia? La empatía también puede ser que uno interprete, esa es una pregunta que una vez me hizo Juan Diego, no inteligentemente el relato del otro, y eso sería también empatía, ¿o no? Bueno, entonces, sí es algo que se tematiza en el libro en el primer capítulo. Vale, yo tengo una pregunta ahora que mencionas a Nussbaum y esa definición también de la empatía, pues de entender la vulnerabilidad propia, también entendiendo circunstancias quizás de personajes que nunca vamos a vivir, nunca vamos a ser, y también ahorita hablabas un poco sobre, cuando respondías a Jorge, sobre que no cualquier tipo como de sensibilidad. Me pregunto si tú también te preguntaste si no cualquier tipo de lectura, e incluso desde pues tienes una claridad, la ficción, pero también las ficciones pueden tener ideologías y llevarnos a quizás a sentir empatía por personajes que incluso lo hemos visto en muchas narrativas, ¿cierto? Como que hay narrativas que han llevado a los públicos a desarrollar empatías frente a ciertos personajes que, pues quizás por supuesto muy moralista, diríamos que son reprochables, ¿cierto? Entonces mi pregunta es si también te preguntaste sobre tipos de lectura o tipos de libros o no sé. Quizás no, pues así como tú lo estás mencionando, me parece muy interesante, pero en el libro sí yo retomo un concepto de Umberto Eco, que es el concepto de lector modelo, y él lo propone, a ver, una cosa es el lector empírico, que seríamos todos nosotros, lectores de carne y hueso, y otra cosa es el lector modelo, que no es una instancia empírica, es una instancia textual. Todo escritor, deliberada o no deliberadamente, prefigura a quien leerá su libro, ¿sí? Y deja unas huellas en el texto sobre cómo leerlo o cómo interpretarlo. Entonces, un ejemplo concreto, ¿por qué no se sostendría una interpretación alquimista de Caperucita Roja, que es el ejemplo que pone Eco? Pues porque después de que si tiene la caperuza roja y se la traga el lobo, pues después de salir según la interpretación, que no me acuerdo el elemento químico exacto que sería caperucita, pero debería salir con la capucha plateada y no sale. Entonces ahí se cae la interpretación alquimista que quiso hacer un lector en algún momento. Entonces, pues esto lo digo para responder que no toda lectura es válida, por supuesto, y que hay malas lecturas o lecturas que no se sostienen a partir del libro, y eso en el libro yo intento trabajarlo a partir de ese concepto, porque la empatía literaria también tiene que ver con que el lector trate de imitar o ponerse en el lugar de lo que el libro le está pidiendo. Vuelvo a Rayuela. Cuando leíamos Rayuela y odiábamos a Horacio Oliveira, luego nos pusimos a leer las cartas, o yo me puse a leer las cartas que Cortázar escribió a propósito de Rayuela, y ahí hay una apuesta muy interesante, porque el autor quería que el lector odiara el libro, pues que lo tirara por la ventana, que fuera un hermano enemigo, en algún momento lo dice así Cortázar, que se pusiera en el lugar de una emoción de pelea, de pugna con el personaje. Entonces, lo que yo propongo que puede ser un poco contraintuitivo es que eso también es empatía, porque es leer interpretativamente, a propósito de lo que preguntaba Mateo, el texto. Si el texto me pide que me ponga en el lugar de esa emoción, hacerlo, ¿sí? También es como una especie de acto, de actuación, me refiero. Entonces, bueno, eso por un lado, pero había en tu pregunta otro elemento que es cuando empatizamos con personajes, el asesino de la película, ¿cierto? O yo qué sé, un personaje bien cuestionador de una serie, pues, o un libro. Por ejemplo, Desgracia, sí, ese es un buen ejemplo, Desgracia de Coetze, pero ahorita dices, ¿por qué pensaste en ese? Pero precisamente ese es el momento, para esa pregunta yo respondo con que
precisamente para eso es que se propone el momento conductivo. O sea, si el lector se queda con esa identificación, que pues es el famoso chisme literario del asesino de John Lennon, ¿cierto? Que lo asesinó porque se inspiró en el guardián entre el centeno. Pues uno diría como, bueno, primero establecer esa relación causal es imposible, pues, ¿cierto? Pues diría yo, no sé. Pero segundo, quizás pues hay que desidentificarse y desalojar las otredades ficcionales que nos parecen cuestionables. Pues por eso la propuesta de una formación de la empatía, pues no hay que identificarse con todo y alojar todas las otredades en uno, no, esa no es la propuesta, pero bueno, respondería así por ahora. Pues, como ustedes, gracias, luego hablamos. Bueno, no estaba segura si me preguntas, pero... Bueno. Yo le vi ahí una... Era para pasar el micrófono, pero sí me surgió una inquietud. Primero te quería felicitar. Lectura que... Sí, por las buenas. Primero te quiero felicitar, me siento súper orgullosa. Y pues creo que la pregunta es más como desde algo de una experiencia personal, de pronto es algo muy casual, no es algo tan profundo, pero ahorita lo mencionabas con Caro y es como esos libros que uno empieza a leer y definitivamente uno no lo agarra el libro y uno dice, Dios mío, ¿qué es este ladrillo que no soy capaz de leer? Pero como que, pues en mi caso me forzaba a leerlo por el hecho de que, no sé, era un clásico o que me lo habían recomendado 1000 personas. Entonces me surgió ahorita como la inquietud de si eso también vendría siendo como empatía, de cierta manera, con los libros. Pues como el hecho de uno forzarse a leer algo que definitivamente uno no se siente identificado, uno no disfruta, pero como por, no sé, eso me surgió ahorita como esa inquietud, si cabría como ahí la palabra empatía, no sé si con el lector o con el mundo, con la cultura, pero pues me parece interesante cuestionar. Pero sí, interesante, porque es como si en el fondo empatizar fuera algo agradable. Sí, pues digo, no sé, se me ocurrió mientras te escuchaba, como odié el libro, entonces no sé si eso es empatía o no. Pues yo diría que si a uno no le gusta un libro, tiene todo el derecho de no leérselo. Pues yo no, pues a menos de que sea un estudiante de literatura y tenga que leer el canon, no quiero. Pero uno está en todo su derecho a no querer leer un libro, sí. Pero entonces yo diría como, pues, ok, cerrarlo y pasar a otro. Pues es la libertad del lector, que eso también es lo que se defiende en el libro. Esto es una propuesta porque me interesa la formación y sobre todo la educación en literatura y en psicología, las dos, porque en psicología creo que también hay que aprender a leer. Pero yo diría que, pues, no necesariamente porque a uno no le guste un libro, entonces es que no empatizó. No sé, es algo paradójico, pero empatizar no es necesariamente algo agradable. Uno empatiza con el asesino de la serie y no está feliz, pues, o empatiza con un personaje que tiene un duelo y no está feliz. Entonces, yo siento que es de otro orden esa emoción, es más permitir que esa historia se aloje en uno. Booth lo dice de una manera muy linda, es no nos importa qué pasa después con el lector después puede, no sé, seguir siendo un desgraciado o seguir siendo una buena persona, lo que sea, nos interesa el durante, ¿cierto? Lo que propone es qué tipo de deseante soy mientras leo, porque uno empieza a desear cosas mientras lee, pues se empieza a amar unos personajes, a otros no, quizás preguntarse por cosas que antes no se había preguntado. Sí, eso se me ocurre, Isa, no sé.